Buenos días a todos y a todas. Es un gusto encontrarnos en una nueva sesión de estos ciclos de webinars organizados por 5G Américas. El tema que hoy abordaremos es Desafíos de América Latina en el entorno digital y será desarrollado por José Otero, vicepresidente de 5G Américas. En ese sentido, les comento que el señor Otero cuenta con cerca de 3 décadas de trabajo en el sector de las TIC y las telecomunicaciones de América Latina y el Caribe. Él es parte también del Consejo Asesor del Índice de Conocimiento Global, publicado por el Proyecto de Desarrollo de las Naciones Unidas y la Fundación de Conocimiento Mohammed bin Rashid Al Maktoum. También fue invitado a participar en el foro de expertos de la OIT sobre indicadores de telecomunicaciones y TIC para ayudar a definir formas en que las entidades gubernamentales pueden medir de manera más eficiente el uso del espectro radioeléctrico. La formación académica del señor Otero incluye títulos en política de la Universidad de Boston, Derecho de la Universidad de Edimburgo, Tecnología en la Universidad de Georgetown e Innovación Social en la Universidad de Cambridge. José Felipe Otero también es instructor adjunto de la Universidad de Nueva York en Estados Unidos, donde dicta cursos sobre transformación digital y el impacto de la tecnología en los negocios, la política pública y la cultura. Antes de comenzar esta conferencia, les recordamos que será grabada y posteriormente la subiremos en el canal de YouTube de 5G Américas y desde luego les compartiremos el enlace a todos. También al final de la presentación, como es usual, tendremos una sesión de preguntas que podrán escribirlas en el chat o levantar la mano para formularlas a nuestro orador. Así que sin más preámbulos, José, nuevamente muy buenos días. El espacio es todo suyo y adelante. Sí, muchísimas gracias, Lorena. Si me esperan un momentito, estoy colocando la presentación. Voy a estar dando el día de hoy. Eh, ¿Se está viendo la presentación? Sí. Sí. Bueno, buenos días a todos, buenas tardes, dependiendo de donde estén. El día de hoy voy a estar haciendo recargando ciertos temas de que quienes ya me han visto dando presentaciones en los últimos 12 meses ya pueden ser bastante conocidos. En esto le pido mis disculpas porque no quiero ser reiterativo. Sin embargo, me parece que es sumamente importante mantener ciertos mensajes que son neurálgicos y lo que estamos buscando es el desarrollo de las telecomunicaciones y todo lo que viene siendo aristas de este ecosistema de lo que vienen siendo las tecnologías de información y comunicaciones. Como ustedes saben, estos son los miembros de 5G América, van de Canadá a Tierra del Fuego y representan todos los sectores que componen este ecosistema. Cuando estamos hablando, quiero comenzar recalcando cuáles son los requisitos técnicos de lo que viene siendo este IMT 2020. Ya estamos trabajando en el IMT 2030, estamos hablando acerca de lo que vendría siendo el 5,5G, ese 5G avanzado, teniendo en cuenta de que nunca olvidemos que cuando están hablando de esa terminología de generaciones, estamos hablando de términos totalmente comerciales, por lo que es bastante difuso lo que realmente se está comunicando al hablar de 5G, las expectativas, etcétera. Las definiciones no son tan estrictas cuando estamos hablando de conceptos marketineros que cuando estamos hablando realmente de lo que viene siendo los requisitos técnicos de lo que se conoce como el IE 2020, el IMT avanzado era esa cuarta generación y lo que viene siendo el IMT 2030 es lo que va a ser la sexta generación. Como he dicho en muchísimas ocasiones, esta es la primera familia de IMT que no está apuntando simplemente a ese individuo, sino con esa baja latencia, ese millón de dispositivos por kilómetro cuadrado, esa mayor eficiencia al uso de energía, mayor eficiencia al uso del espectro radioeléctrico. Estamos hablando de características que el usuario común, ese ciudadano de a pie, realmente no nota de forma directa. Entonces, estamos hablando de ya algo paradigmático que está buscando otra forma de poder crecer y poder ser viable en América Latina, que es sumamente importante cuando estamos hablando de esa palabra, lo que es viable.
Y como quienes me han escuchado anteriormente saben que desde mi perspectiva, desde mi óptica, esa reducción eventual que puede tener de hasta un 80% es lo que hace a esa quinta generación, ese IMT 2020, muy, muy, muy interesante en lo que viene siendo los servicios datacéntricos que se podrían estar comercializando. Digamos, este es el catalítico que va a estar impulsando una serie de tecnologías, incluyendo todas esas que son la tecnología de la moda, ¿sí? Porque somos seres humanos, siempre hay algo que nos interesa más. Cuando estamos hablando de películas, siempre primero eran las películas épicas, luego ahora estamos en esa fase o saliendo de esa fase de películas de superhéroes. La industria de telecomunicaciones es igual. En su momento yo te iba a resolver el mundo, luego lo ibas a resolver el blockchain, luego ese el famoso metaverso, la realidad virtual aumentada, extendida. Luego estamos viendo cómo vamos a ser sumamente más eficientes con todos los avances en computación en la nube, en edge computing, en todo lo que viene siendo robótica, y últimamente lo que parece que la está rompiendo y lo que va a transformarnos la vida viene siendo esa inteligencia artificial que descubrimos después de más de 3 décadas de su existencia. Pero independientemente de que al final de cuentas va a ser la utilización agregada de todas estas tecnologías lo que nos va a dar ciertos beneficios, sobre todo en las zonas urbanas, porque cuando estamos hablando de las zonas remotas, esas zonas rurales que componen el 18% de forma agregada de América Latina, todavía estamos muy lejos de atenderlas, independientemente de que siempre estamos hablando de que la conectividad es nuestro eje, es nuestro centro, es nuestro norte, pero nunca llegamos a él. Pero obviamente, si estamos bajando un 80% el costo de utilizar todas estas tecnologías, lo estamos haciendo muy, muy atractiva para ser incluida en los planes de negocio o los nuevos servicios que muchísimos actores, tanto los ya presentes en el sector de telecomunicaciones como empresas no tradicionales, incursiones en el mercado para mejorar su oferta, dar nuevos productos o dar una nueva generación a los productos que ya tenemos. Pero todo esto que les he mencionado es lo que se lleva desde una perspectiva de política pública, esa perspectiva de gobierno, como esa famosa transformación digital. ¿Y qué estamos hablando de transformación digital? Pues lo mismo de lo que estábamos hablando de digitalización, de territorios inteligentes, la economía 4.0, la utilización, la explosión de ese IoT industriales y IoT masivo. Estamos hablando de utilizar la tecnología para hacer nuestra vida mucho más fácil, independientemente del foco que quieras darle, si es la IEEE que le va a dar un foco muy, muy técnico, que no vas a hablar acerca de cómo esa tecnología va a poder hacer y ejecutar actividades en el ciberespacio que van más allá del uso de las computadoras, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que liga las tecnologías digitales con los esfuerzos de reducir la pobreza, o la OCDE, donde ya le da una perspectiva totalmente económica. Lo que al final estamos hablando es cómo vamos a utilizar esta tecnología para hacer procesos más eficientes. ¿Cómo vamos a ahorrar el tiempo? En otras palabras, ¿cómo vamos a incrementar esa eficiencia y productividad? Que cuando la llevamos a todo lo que viene siendo ese sector empresarial o corporativo, lo que va a hacer es cómo vamos a estar creciendo la economía. Si lo llevamos a una parte de gobierno, una interfase de eh, G2C, básicamente lo que estamos hablando es cómo le podemos hacer la vida más fácil a ese consumidor para que en lugar de tardarse horas yéndose a distintos edificios, paseándose por toda la ciudad buscando timbres, pueda hacerlo desde su celular cómodamente. Eso es más o menos lo que estamos hablando de transformación digital. Pero, y es algo bastante positivo. Tenemos iniciativas hacia este mundo de digitalización por todos lados, que es algo sumamente positivo, pero muchas veces son demasiadas islas de, eh, desparramadas por todas partes. Digamos, tenemos iniciativas que no se, muchas veces que son duplicados una de otra, tenemos poca comunicación entre las entidades de gobierno, porque al final no sé.
no hay esa mentalidad de que vamos a tener un sentido de coordinación. Sí lo hay en algunas jurisdicciones, pero al final de cuentas lo que estamos viendo es vamos a estar digitalizando y a la falta de un gran plan nacional, un gran plan de gubernamental o en el mismo o de otras entidades mucho más pequeñas, lo vamos a estar haciendo de forma independiente. Lo importante viene siendo avanzar en algunos casos y luego tener la esperanza de que al mostrar con resultados concretos esto pueda eh, avanzar muchísimo más. Sí hay peligros donde estas aplicaciones de gobierno que le hacen la vida más fácil llega a confundir a ciertos sectores del gobierno a que la conectividad simplemente se puede basar en dar conexiones de Wi-Fi en plazas o parques públicos y desvirtuando todos los esfuerzos que pueda haber hacia la conectividad en términos de incrementar los servicios de banda ancha de mayores velocidades en zonas remotas o zonas rurales del país. Y esto es un ejemplo que estoy dando concretamente de una nación latinoamericana que en estos momentos no quiero mencionar. ¿Y por qué digo es? Porque el gran problema que tenemos en América Latina y el Caribe es que confundimos muchas veces cuando estamos hablando de las nuevas tecnologías, estamos hablando de esa política pública, lo viable versus lo factible. Digamos, cuando estamos escuchando discursos acerca de la potencialidad de lo que puede hacer una quinta generación, esos procesos cirúrgicos neurológicos, donde vamos a hacer esa operación cerebral remotamente o esa operación, esa cirugía de corazón abierto de forma remota, son cosas muy factibles. Tener todo un puerto marítimo totalmente digitalizado con inteligencia artificial que funcione sumamente eficiente, sumamente factible. Hay muchísimos ejemplos alrededor del mundo. Ahora, el problema es empezar a discernir qué es lo factible y qué es lo viable. Y qué es lo viable en esas economías de América Latina, en esos mercados de América Latina, disectando cada territorio de la región en los distintos segmentos que lo componen. ¿Y por qué digo esto? Porque es muy difícil y muy empezar a hacer una estrategia digital a nivel nacional, hacer esa expansión, hacer toda esa normativa de telecomunicaciones, si uno piensa que vamos a estar viendo el mismo nivel de adopción de tecnologías en Santa Catarina que en Acre, en estos estados de Brasil. No va a ser lo mismo, no es lo mismo estar hablando de Bogotá o estar hablando de Santiago de Chile que estar hablando, por ejemplo, de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, en México. Entonces, por eso es que es sumamente importante empezar a saber qué es lo factible. Lo factible es lo que vamos a ver en los catálogos de venta de los que están vendiendo soluciones, los que están vendiendo infraestructura, de los que están vendiendo espejitos también, como dicen en México. Eh, y lo viable es lo que sí se va a poder pagar, que es lo que se va a poder desplegar y va a tener un impacto directo en lo que va a ser siendo el mercado. Que existe una tecnología no significa que la debemos implementar de forma inmediata para obtener beneficios. Muchas veces eso no es así. Es por esto que es imperativo que siempre se hagan esos análisis financieros, esos análisis de negocios para saber cuándo es el mejor momento para desplegar una tecnología. No queremos que nos pase lo que ya hemos visto repetidamente en la región de que colocamos una tecnología muchísimo antes de lo que la necesitábamos y estaba sembrada por años sin que llegase a ser utilizada a cabalidad. Entonces, estuviste haciendo una mala inversión, algo que pudiste ir amortizando a través del tiempo según ibas obteniendo unos clientes, según ibas fomentando una demanda, lo hiciste todo de golpe y estuviste aguantando una pérdida. Eso desde en cualquier colegio o curso de finanzas te dice que es algo que no se debe hacer, pero cuando estamos hablando de lo factible, es solo viable y lo regresamos a lo que viene siendo ese mundo de los estándares de quinta generación,
pues es sumamente importante saber que lo que eran las descripciones técnicas de ese IMT 2020, ese es el menú hacia donde vamos a estar yendo. Pero en la realidad lo que estamos haciendo es ir paso a paso por las distintas versiones de lo que viene siendo considerado como ese 5G. Y cada versión te va a tener nuevos servicios que se van a estar ofreciendo al mercado, pero cada segmento, cada fase de esta, también va a tener ciertos requerimientos que tienen que cumplirse para que estos servicios se estén ofreciendo. En estos momentos, cuando estamos hablando de la quinta generación en América Latina, estamos hablando de la fase 15 que reutiliza LTE y la fase 16 que es esa red totalmente autónoma. No tenemos la fase 17 ni en América Latina, ni en Estados Unidos, ni en China, ni en ningún otro lado. Esto lo recuerdan cuando estén escuchando todos esos avances y esos logros de ese 5G avanzado. Estamos hablando de 5G. Esos son prototipos, esos son pruebas, esos no son lanzamientos comerciales. Y siempre las pruebas, siempre los prototipos te van a dar unos resultados muchísimo mejores que los que están haciendo las redes que son reales, las de campo, sobre todo cuando empiezan a tener el tráfico necesario que se obtiene eh, el tráfico necesario, o sea, suficiente para estar por lo menos ocupando un porcentaje significativo de la red, porque si colocamos una red totalmente nueva, de quinta generación, y hacemos una medición y tiene menos del 1% de los suscriptores móviles de un país utilizándola en esos servicios, la red va a volar. Digamos, por eso es que cuando yo veo esas comparativas de las velocidades de las distintas redes de 5G, siempre las que están medio vacías son las que están dando un mejor desempeño. Y según se van llenando de tráfico con las migraciones, desempeño de las super redes de 5G o de 4G o de 3G empiezan a bajar. Pero aquí lo importante es cuando estamos viendo cuáles son los servicios que nos están dando las distintas tecnologías. Vamos a ver que algo que es sumamente importante para darte ese IoT, esa latencia, esa velocidad mucho más altas y todas esas eficiencias necesitan bandas milimétricas. En América Latina, sin contar el Caribe, solamente tenemos tres mercados que han asignado banda milimétrica y no todos estos tres mercados se les están utilizando. En otras palabras, todo aquel servicio que esté atado a la utilización de bandas milimétricas, aunque tengamos 5G, quizás no lo vamos a estar viendo. Luego, es la cantidad de espectro que vamos a estar necesitando para hacer lograr muchísimas de estas velocidades. Digamos, se está recomendando de 80 a 100. Obviamente, cuando no tienes muchos suscriptores, no vas a tener esa necesidad. Pero según vaya creciendo la base de suscriptores que vas a tener en el país, vamos a ver que hay ciertos desempeños que a lo mejor no tienes porque vas a tener ciertas restricciones de espectro. Luego, esa incorporación de redes no terrestres en lo que viene siendo el ecosistema IMT a través de 5G lo vamos a ver luego de ese Lili 17. Luego, otras infraestructuras que te pueden abaratar los costos en despliegues remotos o rurales, también lo vamos a ver luego de esa versión 17 que todavía no es comercial. Y esto es sumamente importante para establecer pautas, para establecer expectativas. Es el famoso D2D, directo al dispositivo. Eso llama de los satélites de baja órbita a las redes móviles. Eso va a pasar luego del Release 17. Ahora mismo, aunque tengamos todos los anuncios del mundo. Lo que estamos viendo son prototipos. ¿Por qué? Porque las redes de quinta generación no han madurado. Tampoco es que nos vamos a tardar 5 o 10 años para llegar a ese Release 17. Podríamos verlo desde finales desde este mismo año, en el segundo semestre o en los próximos meses, hasta el año que viene. No debería pasar de ahí. Pero es para que entiendan de que la tecnología, por su propia evolución,
es la que puede poner o colocar freno, y si esto es considerando todos los aspectos que van alrededor de la tecnología que tienen que ser sumamente importantes. Y por eso es que siempre terminamos con la exageración tecnológica. Los evangelistas que dicen, bueno, si no tenemos 5G vamos a perder toda la competitividad del mundo, vamos a estar hablando en el cuernófono con Pedro Picapiedra, Pablo Mármol, y al final cuando le hacemos unas preguntas puntuales no nos saben responder. Por eso es que ese mercado potencial tiene que ser definido. No podemos lanzar la tecnología y luego, bueno, vamos a ver qué pasa, o la próxima administración gubernamental lo va a, a definir. Y muchas veces también otro problema que podemos tener cuando estamos hablando de esos servicios, porque nos gusta mucho en América Latina y el Caribe compararnos con otras regiones. ¿Cómo puedo usar la tecnología o por qué la tecnología no se puede utilizar en estos mercados para ofrecer cierto tipo de servicios que sí vemos en Europa, o sí vemos en Estados Unidos? Y a veces la culpa no es tecnológica, la culpa es regulatoria, esa normativa totalmente obsoleta que te está creando barreras artificiales. Y obviamente el falso sentido de urgencia también va atado a esa exageración tecnológica. ¿Por qué? Porque la transformación no es inmediata. Y en otros temas también es sumamente ver cuál es la infraestructura básica que tengo, cómo que está el mercado preparado para recibir las nuevas redes, las nuevas tecnologías. Tengo esa electricidad suficiente, no tengo apagones constantemente que pueden impactar negativamente la llegada de nuevas corporaciones totalmente digitales donde la electricidad es un componente esencial. Tengo las salidas internacionales suficientes con una gran redundancia para evitar cualquier problema si tengo el impacto de un fenómeno natural no esperado, como ocurre muchas veces en todo lo que viene siendo la cuenca del Caribe. Y obviamente todo lo anterior lo podemos poner en una bolsa, pero el último punto, que es el más importante, es tengo la voluntad política para resolver todos estos problemas y muchos otros que no he mencionado. Desgraciadamente, si hacemos un mapeo de los más de 50 distintos mercados que tenemos en América Latina y el Caribe en forma agregada, vamos a ver que más del 90% no tenemos esa voluntad política. Y no es por una cuestión de maldad, no es una cuestión intencional. Muchas veces no existe esa voluntad política porque hay mucha ignorancia, no se comprende cuál es el rol que juega la tecnología en el día a día de los países, independientemente de que todos convengamos que la telecomunicaciones es un sector totalmente transversal y donde no vamos a tener ningún punto de la economía o de nuestras vidas que no vaya a ser tocado de una u otra forma por ese mundo digital. Pero no se entiende muchas veces esta importancia, y ergo que lleguen nuevos presidentes, nuevos primeros ministros, nuevos gobernadores, y la última entidad del Estado en la que se colocan personas viene siendo aquella relacionada con el mundo de las TIC, con el mundo de las telecomunicaciones, con todo lo que viene siendo relacionado a la tecnología. Y, y en muchos casos son entidades o agencias gubernamentales muy débiles, que no son autónomas, que no son autárquicas y que dependen del presupuesto de otras entidades, o están supeditadas a otras entidades que tampoco las ven como prioritarias. ¿Esto qué significa? Bueno, nos vamos a tardar muchísimo más en dar explicaciones de lo que viene siendo el sector, vamos a tardar muchísimo más reaccionando a los cambios tecnológicos que se están dando, y obviamente en todo lo que viene siendo el proceso, capaz que no tenemos los fondos necesarios para educar a aquellas personas y servidores públicos que sí están relacionados o sí están o son responsables de hacer las normativas que van a estar impactando todo este mundo. Por eso es que si no tenemos la voluntad política en la región para mover las cosas, muy poco vamos a estar haciendo en términos de transformación digital. Podemos hablar de inteligencia artificial, podemos hablar de realidad virtual, podemos hablar de cualquier cosa, pero si no tenemos la voluntad, sobre todo para estar inmiscuyendo a toda esta discusión al sector académico, a la sociedad civil, al sector privado, junto al gobierno, y
con las personas de gobierno con la voluntad de escuchar para desarrollar el país va a ser muy poco. Porque, ¿por qué? Porque la voluntad política no tiene que ser algo de cada cuatrienio o cuatrienio o cada sexenio, tiene que ser algo muy a largo plazo, digamos. Estamos hablando de que no es que colocamos un plan de conectividad que comience el 1 de abril y bueno, y termine el 10 de noviembre. Tiene que ser un plan de conectividad que comience en el 1 de abril y el 10 de noviembre se tenga que reevaluar para saber cómo se puede modificar para hacerlo muchísimo más eficiente y mejor y que sea también autosostenible para que no sea frenado. Los planes que tenemos de conectividad en la región prácticamente todos son frenados. Así es un reinventar constante de soluciones a los mismos problemas que son exacerbados porque empezamos a estar visualizando que todos estos frenos lo único que hacen es multiplicar las distintas brechas digitales que ya no son de conexión, sino tienen que ver con acceso a software, acceso al dispositivo y muchas otras cosas. Pero también tenemos otras buenas noticias, así como anteriormente, en su momento, distintas entidades del gobierno se caracterizaban por sus buenas prácticas. En los últimos años, por ejemplo, en República Dominicana, tuvimos una resolución que simplemente nos decía, vamos a crear el plan de banda ancha. Y este plan de banda ancha fue la semilla que eventualmente nos llevó a lo que viene siendo ese plan República Dominicana 2030. ¿Y qué nos decía el plan de banda ancha? Bueno, nos creaba una entidad donde vamos a estar dialogando con 8 entidades distintas del gobierno con con presidencia, perdón, el Ministerio de Economía, Indotel, Educación, Energías, para hacer un plan de banda ancha que les pueda beneficiar a todas estas agencias. Es como un plan transversal que luego fue y ha ido evolucionando de forma bastante positiva en este país. Tampoco es algo nuevo lo que se ha creado allí. Tenemos ministerios y viceministerios de transformación digital en la región. ¿Por qué? Porque la transformación digital, cuando estamos hablando de su creación o de su impulso del sector público, es muchísimo más compleja y más difícil que estar hablando de una transformación digital de una división o de una empresa solamente. Porque la empresa estamos hablando de un espacio donde tienes total control de lo que está sucediendo. Cuando estamos hablando de una transformación digital a nivel gubernamental y nacional, estamos hablando de que tiene que ser completamente horizontal en términos de las agencias de gobierno que están con el mismo poder de jurisdicción y a nivel también vertical para ir de lo nacional a lo local para poder ir recolectando datos para poder ir beneficiando a los distintos actores. Algo muy costoso. eh, y excesivamente complejo, pero sí se está dando, como había dicho anteriormente, los distintos esfuerzos. Por ejemplo, aquí en la parte izquierda vemos solamente en la parte de justicia algunos retos y oportunidades de lo que vendría siendo esto en Colombia, un país que sí cuenta con un viceministerio de transformación digital y en Trinidad y Tobago sí tenemos un ministerio de transformación digital que está trabajando en pos de que esto suceda, pero también en lo que viene siendo un marco de transformación digital, como lo que vimos aquí con Dominicana, lo podemos ver en otros países. Por ejemplo, la Comisión Intersecretarial de México tiene 30 dependencias de gobierno, todas las secretarías, presidencia, Pemex, etcétera, integradas para hacer establecer ese mecanismo de coordinación y conducción colegiada de acciones para la implementación de las políticas públicas federales en materia TIC. O sea, el esquema está. Ahora, lo que vemos en México desde la creación de esta comisión intersecretarial es algo que debe servir de lección a todo el mundo. ¿Por qué? Porque el insumo del CITIC, ¿sí? Lo que viene siendo en México viene siendo la estrategia digital nacional. O sea, el CITIC sí va a ser tan eficiente y tan bueno y va a poder coordinar entre estas 30 dependencias según sea el insumo que debe estar dando la estrategia digital nacional
que en México lo que nos dice es, en términos de cuáles son pilares, es un principio de austeridad, un principio de combate a la corrupción, eficiencia de los procesos digitales, seguridad de la información y seguridad tecnológica. En otras palabras, es un panfleto político que no dice nada, no tiene ningún tipo de número, ningún tipo de parámetro, no nos dicen cuáles son las metas reales en términos de cobertura. Y si vamos a explorarlo un poquito más, vemos que los objetivos no nos dicen nada. No hay ninguna indicación de cuáles son las métricas que hay que seguir. No hay ningún tipo de indicación de cuáles son las metas que se van a obtener en cuánto tiempo. Realmente, entonces, si tenemos que el insumo no sirve, no importa lo buena idea que sea esta entidad de transformación digital, no nos va a servir. Y esto nos lleva nuevamente al tema de la voluntad política. ¿Cuál es la voluntad de realmente hacer un trabajo a largo plazo para que tengamos servicios digitales por parte de los gobiernos? ¿Cómo vamos a promover la llegada de nuevas tecnologías? ¿Cómo vamos a cuidar desde una parte de competencia un mercado saludable donde no sea solamente un operador el que tenga utilidades positivas mientras todo el resto del ecosistema languidece a pérdidas? Todo esto es parte de esa voluntad que es la que nos va a estar llevando a integrar la tecnología en segmentos tan importantes como viene siendo la salud, como viene siendo la educación, y no estar siempre hablando en los congresos ministeriales de esa necesidad de conectividad. Que ya conocemos en la región, sabemos cuáles son los problemas, sabemos cuáles son las soluciones. El problema es cómo llevar esa solución propuesta a la acción. No basta con darnos una palmadita en la espalda y decir que nos reunimos a discutir cuáles necesidades de los más pobres o decir que estamos comprometidos con ellos. Tomar acciones autosostenibles a largo plazo. Eso es lo que realmente necesita América Latina. Y en el Caribe las cosas no son muy diferentes, digamos, en términos de cuáles son algunos de los problemas. Tenemos los problemas que ya hemos visto en América Latina, pero tenemos algo que lo hace más complejo. Tenemos más de 30 mercados, tenemos 6 idiomas bastante importantes en la región con un porcentaje significativo de los habitantes hablando los mismos. Tenemos países muy, muy pequeños, muchos de ellos con menos de medio millón de habitantes. Y algo que es sumamente importante, tanto en el Caribe como en América Latina, la historia influye, la política influye, sobre todo la historia reciente. Si nosotros vemos y hacemos un mapeo de cómo está la situación de los distintos mercados de telecomunicaciones en América Latina y su desarrollo a nivel de innovación tecnológica, a nivel institucional de la fuerza de esas instituciones, no tener que cada 4 años con un nuevo presidente tengamos todo un marco institucional totalmente nuevo porque hay que cambiarlo. Si vemos la historia reciente de las instituciones, el nivel de competencia, el nivel de crecimiento, el nivel de adopción, toda la parte de tarifa, inversión, etcétera, podemos empezar a agrupar los distintos países según los procesos de liberalización y privatización. En aquellos países donde se favorece a cierto jugador, vemos que en estos momentos prácticamente tienen menor competencia que anteriormente. Eso es algo sumamente importante porque es muy injusto juzgar el entorno actual de un mercado de telecomunicaciones si no empezamos a ver cómo llegaste aquí en los últimos 20 30 años. Y en el Caribe esto toma una posición muchísimo más importante cuando estamos considerando de que entre estos 30 mercados tenemos a muchos que no son independientes y que responden a Ámsterdam, Washington, D.C., Londres o París, y algunos de ellos aún siendo territorios de estos 4 países que acabo de mencionar: Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Países Bajos. Aún para algunas cosas sí van a depender de la metrópolis, pero para otras cosas como la asignación de espectro radioeléctrico, capaz que no van a depender de ello. O sea que tenemos muchas asimetrías en este tipo de relación. Y estas asimetrías, en cuanto viene siendo el Caribe,
están exacerbadas por todo lo que viene siendo eh, la geografía. No es lo mismo empezar a hablar cuál es la situación de uno de los miembros de ECTER, digamos, estamos hablando de Dominica. ECTER es una agencia supranacional gubernamental con 5 países del Caribe Oriental que se encuentra, y Dominica se encuentra entre Martinica y Guadalupe, y es muy distinto empezar a hablar de las relaciones que puede tener la isla de Dominica en términos de interferencia internacional con sus frecuencias cuando tendría que irse a París a, a negociar que lo que puede tener San Kitts, que puede negociar directamente con el gobierno del país de Sint Maarten, con el que que está próximamente ahí. No es lo mismo empezar a hablar también de la situación de República Dominicana en términos de todo lo que pasa en la frontera y la cooperación internacional en distintos temas con Haití, que prácticamente en estos momentos es un estado fallido. O sea, todas estas partes es necesaria explorarlas también. ¿Cuál es la presencia de los cables submarinos que estamos teniendo? Sobre todo cuando tenemos 3 cables submarinos, el Américas, el Arcos y el del Caribe Oriental, donde o ya han cumplido su vida útil o a 2026 van a dejar de cumplir su vida útil. ¿Y por qué esto es importante? Porque algunos de estos cables estos cables, algunos de ellos son el único que puede llegar a ciertas jurisdicciones. Digamos, por ejemplo, Anguila solamente tiene un cable submarino que lo conecta. Si llega a la finales de su vida útil, no se actualiza. Lo que vamos a ver es un deterioro progresivo de las condiciones de tránsito de datos que van a tener distintos estos mercados. Como pueden ver, la situación es un poco distinto a lo que vamos a estar viendo en el resto de América Latina, aunque sí tenemos la fuga de cerebros, tenemos menos centros académicos, menos preparación para aquellas personas local, para aquellas personas que desean ir a otras carreras STEM, que se ven forzados a irse a otros países. También un tema que no se puede obviar en cuando estamos hablando del Caribe es cuál es la relación de ese turismo y los visitantes. Si estamos hablando de países como Anguila, vamos a ver que las relaciones de cada habitante de Anguila tenemos 17 visitantes. En Islas Vírgenes Británicas son 13, Turcas y Caicos 12, San Martín holandés son 7. Y esto es muy, muy importante cuando empezamos a hablar de qué perciben los operadores de telecomunicaciones locales por servicio de itinerancia o roaming, y lo que pueden percibir también los gobiernos de este tipo de servicios, considerando de que en los próximos años vamos a tener el famoso D2D, directo al dispositivo, y donde los grandes operadores europeos y estadounidenses van a estar firmando las alianzas con las flotas de baja órbita, matando prácticamente lo que podrían ser muchísimos de los ingresos de servicios de roaming, poniendo en en la vidriera el futuro de muchos de estos operadores, donde en el Caribe tenemos mayormente duopolios en todo lo que viene siendo en el Caribe no hispanoparlante. Esto sin contar todos los problemas que ya se están enfrentando en el Caribe en términos de ingresos, ya sea por los cruceros o por otras entidades donde utilizan la misma numeración para roaming de un mercado con otros mercados. Entonces, el panorama, cuando estamos hablando de esa llegada de nuevas tecnologías, cómo va a estar impactando al Caribe, vemos que un poco distinto a lo que estamos viendo en otras regiones. Y acá también lo que quiero es más o menos mostrarle, esto está invertido. En la parte izquierda, cuando te va a decir operadores, vas a ver que en español son como un 10%. Y en inglés tenemos que es un 54% de los operadores son en países anglófonos. Y donde dice operadores debería decir suscriptores, donde te va a decir que aunque sean muy pocos operadores hispanoparlantes en el Caribe, realmente tenemos operadores móviles en mercado hispanoparlante un total de 7,
representan la gran mayoría de los suscriptores. Por eso, como ustedes pueden ver, es bastante diverso, porque los números de operadores también son números de votos en distintas entidades internacionales donde están participando para ver cuál es el futuro de lo que se va a estar haciendo en la región. Cuando comparta la presentación, voy a arreglar esta lámina. Y otro tema sumamente importante que se dio en Costa Rica y muchos de ustedes están cansados de ver esta lámina, pero me parece que es sumamente importante cuando están en el Caribe. ¿Por qué? Porque vas a desplegar la tecnología según el negocio que quieras soportar. Cuando estamos hablando del Caribe, tenemos mucho diálogo de que los mercados locales no están preparados para recibir lo que viene siendo ese 5G. Y uno pregunta, ¿por qué no están preparados? Porque, digamos, si vemos cuál es el ingreso per cápita de los mercados del Caribe, vemos que en comparación con América Latina, las primeras 10 economías en mercado per cápita están en el Caribe. Entonces, por un poder adquisitivo no va a ser. Entonces, cuando vamos a explorar, es bueno, por economías de escala. Son ofertas muy pequeñas que se hacen por parte de los operadores para comprar equipos, cuando en otros lados se compran en millones, acá se compran en miles. Pero lo que sí queda claro es que muchas iniciativas, por ejemplo, los de nómadas digitales, donde tenemos leyes para fomentar la llegada de nómadas digitales en distintos puntos del Caribe que están compitiendo con Grecia, que están compitiendo con Alemania, están compitiendo con Seychelles, con las Maldivas. Lo que están buscando los nómadas digitales es una gran conectividad. En otras palabras, necesitan para mantener estos nómadas digitales que estén llegando a la región, independientemente del impacto que pueda tener inflacionario u otras cosas. Si los quieres atraer, vas a tener que darle las mismas tecnologías que ellos tienen en sus mercados de origen. Sus mercados de origen son Europa Occidental, el Asia Pacífico y Norteamérica. Y uno de los servicios que les quieres dar, si te interesa impulsar esos nómadas digitales, viene siendo la quinta generación y obviamente, y otros servicios para los que va a necesitar incrementar la fibra óptica. En países como Barbados, Uruguay no tienen ningún tipo de problema en esto, pero también todo lo que viene siendo la asignación de espectro radioeléctrico, donde estamos en una forma muy dispar en América Latina, si vemos el que más ha asignado Brasil con el que menos ha asignado en la región que viene siendo Panamá, tenemos una diferencia de 10-1. Y en el Caribe el problema es exacerbado porque tenemos asignaciones en un mismo país de bloques de región uno, región 2 y región 3. Por una cuestión eh, que llevamos a todo lo que viene siendo el roaming, el impacto de ese roaming en los primeros 5 años de este siglo. Y obviamente algo que nunca podemos olvidar es que debido a la relación que tenemos en América Latina, pero más en el Caribe, con ciertas metrópolis, lo que sucede en esas metrópolis tiene un impacto directo en todo lo que viene siendo el desarrollo de las telecomunicaciones. Digamos, acá tomando, por ejemplo, que los tres operadores principales de servicio móvil de Estados Unidos decidieron el año pasado apagar sus redes de 3G. Esto tuvo un impacto muy importante en todos aquellos viajeros que iban a las grandes metrópolis, las grandes zonas urbanas de Estados Unidos y no contaban con un teléfono de Volte. No podían hacer roaming. Entonces, obviamente, si se iban al medio oeste o se iban a algún parque donde tiene alguno de los más de 130 operadores celulares que tiene Estados Unidos en zonas rurales, pues sí podrías tener conectividad. Pero sí, acá, desgraciadamente en América Latina, el desarrollo de Volte, cuando empezó a suceder esto, era bastante incipiente, muy pocos operadores estaban apoyándolo y muchos de ellos recibían instrucciones de algunos voceros de distintas entidades de que Volti no era importante. Ahora les digo, vamos a cualquier reunión o conferencia del Caribe y lo que vamos a estar escuchando es que Volti, ¿qué vamos a hacer con Volte? Aunque para muchos operadores de Europa y Estados Unidos es un tema ya zanjado, o qué vamos a hacer con Voz sobre Nuevas Radio. Desgraciadamente lo que estamos escuchando también en algunos casos en, por parte de algunos voceros es que Open RAN no sirve, que Open RAN en América Latina no sirve para nada y que contemplar Open RAN en el Caribe tampoco puede llegar a nada.
Esos son los grandes dilemas que tiene la industria, digamos. Cada cual que tenga su opinión, si crees que OpenRAN no sirve o si crees que Volte no sirve, me parece maravilloso, pero que se hagan debates donde cada parte defienda su punto de vista con datos, no con pasión. Y obviamente, cuando estamos hablando de Volte, el gran problema es para los usuarios locales que van a Estados Unidos o Europa y no tienen ese teléfono que los puede conectar. ¿Por qué? Porque tenemos una constante, esos constantes apagones de redes de tercera generación. Algunos están ya comenzando o han comenzado los de segunda generación. Y esto va a estar pasando también en América Latina en los próximos 10 años. O sea, que eventualmente por una cuestión de migración tecnológica, vamos a ver que se va a estar solventando, pero no debimos llegar a ese punto donde repentinamente gran parte de una base de usuarios que va a otros mercados recibe el golpe de estar completamente desconectado. Y en términos de estar hablando acerca de qué necesidades tengo yo de infraestructura básica que me permita desarrollar la tecnología como me prometen que la voy a poder desarrollar para poder cumplir con todo lo que viene siendo esos parámetros de desempeño que nos están prometiendo sus especificaciones técnicas. Sí, acá lo que estamos viendo es, mirar, no lo digo yo, lo dice una consultora, 451 Research, que dice que debido a la gran densidad de esas redes de quinta generación y las de sexta generación van a ser muchísimo más densas, vamos a tener grandes necesidades energéticas. Aquí con un 90% de eficiencia mayor a lo que viene siendo redes de cuarta generación, vemos que vamos a estar duplicando el uso de energía con las redes de quinta generación. Y en América Latina, donde tenemos países donde los apagones son cuestiones del día a día, esto nos hace cuestionar cuán eficiente va a ser una estrategia de transformación digital, una implementación de toda la digitalización, de todos los procesos, utilizar todas esas nuevas tecnologías que van a ser viables porque se van a abaratar todo lo que viene siendo el uso de aplicaciones datacéntricas, cuán viables van a ser o cuán eficiente va a ser su utilización o me va a convenir hacer una digitación de todos mis procesos si yo no sé cuándo voy a tener un sistema eléctrico eh, confiable. Obviamente hay distintas aristas, hay modelos alternativos de llegar a energía, pero eso es una discusión que se debe estar teniendo sobre todo a futuro cuando vamos a ver que va a haber un incremento exponencial en todos los puntos de conexión del dispositivo hasta la antena. Y obviamente, por último, no nos olvidemos de una realidad donde tenemos una tercera parte de la población viviendo en niveles de pobreza, que supera el 50% cuando estamos hablando de zonas rurales, ese 18% de la población latinoamericana. Tenemos también un 12% viviendo en condiciones de extrema pobreza. Son 83 millones de latinoamericanos. También tenemos que ver que tenemos más del 50% de los trabajadores en trabajos informales. Esto puede superar el 90% en zonas rurales, por ejemplo, de Bolivia, de Guatemala. Esto impacta directamente en su poder adquisitivo. Y el poder adquisitivo es uno de los elementos fundamentales para determinar esa accesibilidad. Si estamos cobrando muy poco y las tarifas son muy altas, entonces no poder tener un servicio celular o de banda ancha, aunque lo quiera tener, entonces no voy a tener una justificación para que los operadores expandan. Y si expanden, no va a haber nadie utilizando las redes. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Y obviamente tampoco olvidemos cuántas personas no tienen acceso a otros servicios básicos como la electricidad, carreras pavimentadas. eh, eh, y obviamente seguridad, que no lo tengo en esta lámina, pero uno de los grandes desafíos que va empeorando su condición es el término de la seguridad. ¿Cómo yo puedo hacer que quienes vayan a estar montando las redes de telecomunicaciones, aquellos que les van a estar dando mantenimiento a las redes de las telecomunicaciones, aquellas personas que van haciendo reparaciones,
para ofrecer otro tipo de servicios cuando vayan a comunidades aisladas o alejadas o en la misma zona, algunas zonas de las urbanas, de las ciudades, de esas zonas urbanas de las ciudades, que no les va a pasar nada a su integridad física. Eso es un problema que se está empeorando en América Latina, en muchos países de la región. Y entonces tenemos el tema de seguridad, tenemos el tema de la infraestructura física ya establecida y tenemos temas normativos. Acá, al final de cuentas, ¿cómo lo podemos resolver? Educando a los tomadores de decisión de política pública, pero siempre y cuando estos tengan la voluntad de trabajar en pos del país, respetar las instituciones, en lugar de estar mirando al corto plazo y centrarse en cómo voy a poder ganar las próximas elecciones. Gracias. Aquí cualquier pregunta, bienvenida.